Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy al Padre Celestial, Padre Santo, que tu voluntad se haga siempre, así en la tierra como en el cielo, y que aquellos que se rebelan contra tu autoridad, que sean expuestos como malvados, como enemigos del orden, de los valores morales y de la ley, porque la ley de Dios es autoridad suprema para todos los hombres. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, indudablemente vivimos en los tiempos finales. Nosotros estamos viendo un choque entre dos poderes, lo cual nos muestra que la abominación desoladora está a punto de sentarse donde no le corresponde, así como ocurrió en los tiempos de los apóstoles, cuando Jerusalén estaba en este conflicto con el Imperio Romano, hasta que llegó el punto en que fue asediada por el Imperio Romano y fue totalmente destruida. Sin embargo, Jesús no dijo a los apóstoles: apoyen a las autoridades de Jerusalén, y tampoco apoyen a las autoridades del Imperio Romano. No, Jesús les dijo algo muy distinto: que huyeran de ese conflicto, como está escrito en Mateo capítulo 24 versículo 15 al 19. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Amigos, nosotros vemos que la abominación desoladora de nuestros tiempos ya está a punto de tomar el control absoluto del mundo, por lo cual nos queda solamente arrepentirnos cuanto antes, porque amigos, se acaba el tiempo, por lo cual es hora de poner la casa en orden. Imagínate esto: Jesús les dice a sus discípulos que esto que va a ocurrir o que iba a ocurrir de manera imprevista los iba a tomar por sorpresa. Era la advertencia que Jesús les daba. Les dijo que unos estarían en la azotea, otros en el campo, y que cuando ellos vieran esta señal ya no había tiempo de nada. Lo único que había que hacer era huir. Y es una advertencia tremenda. Por supuesto que si tú estás advertido de que eso va a ocurrir, pues tú entonces tratarás de tener todo en orden, sabiendo que en cualquier momento vas a tener que salir disparado de donde estés, sin siquiera poder mirar hacia atrás. Por supuesto, cualquier asunto que tú tengas pendiente, tú querrás arreglarlo. Y por supuesto, querrás tener a la mano todo aquello que sea como lo más conveniente, que te permita sobrellevar la huida, estar de alguna manera preparado. Aunque Jesús dice que no desciendas ni siquiera para buscar abrigo, y esto es correcto, pero desde antes tú debes estar preparado en lo que puedas. No hablamos solamente físicamente, sino que hablamos también espiritualmente, porque Jesús te está advirtiendo: ojo, cuando esto se presente, estate listo. Porque si piensas prepararte cuando tú veas esta señal, cuando veas a la abominación desoladora sentada donde no le corresponde, entonces ya ahí será demasiado tarde para ti. Este es un concepto muy similar al de las vírgenes sabias versus las necias de Mateo 25. Las vírgenes sabias se preparaban espiritualmente y nunca descuidaron lo que debían hacer: arrepentirse. Se despojaron entonces de sus placeres mundanos y de la soberbia y empezaron a llenar sus lámparas de aceite. Pero las vírgenes necias, ellas estaban esperando precisamente la señal, por lo cual entonces no solo se durmieron, sino que no llenaron sus lámparas de aceite, porque descuidaron sus deberes. Y es que el deber, ¿cuál era? Mantener sus lámparas llenas de aceite. Y cuando finalmente ocurrió el evento y se escuchó la voz de alerta: ojo, ahí viene el esposo, resulta que las vírgenes necias ya no tenían aceite en sus lámparas. Sin embargo,
no había ya tiempo para salir a comprarlo tampoco, porque el caso ahora era de urgencia. El llamado entonces consistía en que había que obedecer un mandato de forma inmediata. Amigos, pongamos atención a esto. Ya no podía haber espera, ni pararse a pensar o a decidir, no. Es decir, tú tenías que tomar la decisión y punto. Como dice el dicho, lo que fue, fue. Y resulta que si tú, pues no hiciste tu trabajo, entonces llegas indeciso al momento de la decisión. Lo que no lograste hacer en 10 años de preparación, tampoco lo vas a hacer en un minuto cuando se presente el problema. Esta preparación es la que Jesús les advirtió que debían hacer los apóstoles cuando les dijo: ojo, cuando se presente la abominación desoladora, el que esté en la azotea no baje a buscar su capa. Es decir, preparen todo y tengan todo listo para salir huyendo y no se pongan a pensar en nada. Es decir, que los apóstoles tenían que estar preparados desde mucho antes, sabiendo que en cualquier momento se podía presentar este llamado. Entonces, la preparación es sobre todo espiritual. Claro que también incluye la parte física. Y esta preparación requiere de tiempo. Jesús sabe que requiere de tiempo. Por eso Jesús llama a su pueblo desde antes de una manera concisa y clara, diciéndoles que su verdadero pueblo tiene que estar preparado de antes, como un buen soldado que se prepara para la batalla y llega al punto en que está listo, a la hora que sea, en el momento que sea. Si suena la trompeta, agarra su morral y sale listo a lo que su capitán le ordene. Pero el perezoso, ese está dormido en el sueño placentero de los aletargados, no se prepara. Hoy, amigos, nosotros sabemos que el templo de Dios ya no es el templo de Jerusalén, porque ese templo ya ni siquiera existe. Y la abominación desoladora, por tanto, no puede sentarse sobre ese templo. Por esto entendemos que el templo de Dios es el cuerpo humano. Leamos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, amigos, nosotros adoramos a Dios con nuestra conciencia. ¿Y la conciencia dónde está? En nuestro cuerpo. Y la Constitución de Estados Unidos se supone que protege la libertad de conciencia y el libre ejercicio de la religión. Porque, amigos, la abominación desoladora, si quiere sentarse en el cuerpo humano, que es en la conciencia del ser humano, lo primero que tiene que hacer es derrotar la Constitución de Estados Unidos. Así que en esta lucha de poderes, Estados Unidos nos representa a Jerusalén, como está descrito en la profecía, y la abominación desoladora nos representa al Imperio Romano con sus organizaciones ONU y la Organización Mundial para la Salud. Amigos, recordemos que en la profecía está descrito que de todas formas, aunque Estados Unidos nos representa a Jerusalén, finalmente la abominación desoladora tendrá la victoria y derrotará la libertad de conciencia. Leamos en Apocalipsis capítulo 11 versículos 7 al 8. Y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue colgado en el madero. Entonces, la bestia, que es la misma abominación desoladora, que es el Papa de Roma, persigue al pueblo de Dios y los va a matar. ¿En dónde? En una nación que espiritualmente es Sodoma, y esto se cumple para Estados Unidos, que aprobó el matrimonio gay el 26 de junio del 2015. Y luego, Estados Unidos también es Egipto, porque el ateísmo es la religión de más rápido crecimiento en Estados Unidos.
y luego también es Jerusalén, donde Jesús fue colgado en el madero, porque Estados Unidos ha sido llamado la tierra gloriosa, y así también Jerusalén fue llamada la tierra gloriosa. Por tanto, la profecía nos dice de entrada que Estados Unidos perderá esta batalla con la abominación desoladora, y es apenas obvio, porque Estados Unidos hace ya mucho tiempo que perdió la batalla. Recordemos, amigos, que Hitler había impuesto la doctrina del bien común sobre el bien individual en Alemania. De repente un día, los judíos se despertaron viendo que ya no tenían libertades individuales, libertad para ejercer su religión y sus tradiciones, debido a que ahora Hitler había cambiado las leyes, y Hitler ahora decía que los judíos eran una plaga, y esa plaga amenazaba la salud de la nación. Es decir, que Hitler fue el primero en establecer este concepto en donde la salud es un derecho colectivo que está por encima de los derechos del individuo. Por tanto, en nombre del bienestar y de la salud de la nación, ya sabemos toda la cantidad de aberraciones que Hitler hizo con los judíos y con todo aquel que ejerciera la libertad de conciencia. Este es el verdadero virus nefasto que promulgaba Hitler, es decir, la salud del colectivo sobre la conciencia del individuo. Y eso fue lo que Hitler quería expandir por toda Europa, porque eso es la doctrina social de la Iglesia Católica. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico estaba una nación que defendía las libertades individuales, la libertad de conciencia, la libertad de ejercer tu religión, y imponía los derechos del individuo sobre los derechos del colectivo, y esa nación era Estados Unidos con su constitución. Por lo que, amigos, en la Constitución de Estados Unidos no aparece por ninguna parte las palabras bien común, ni interés general, ni derecho a la salud colectiva. Por ningún lado aparece. ¿Y por qué? Porque la Constitución de Estados Unidos defiende las libertades individuales. Es decir, amigos, Estados Unidos representa la salvación por fe, o, en otras palabras, el protestantismo. Y Hitler, con la Iglesia Católica, representaban, y aún representan, la salvación por obras, es decir, el catolicismo. Y fue así como estos dos países entraron en guerra, Estados Unidos y Alemania, y por supuesto, todos conocemos la historia. Estados Unidos ganó la guerra, y se suponía entonces que Estados Unidos, habiendo ganado la guerra, impondría su constitución en toda Europa y obligaría a los países que perdieron la guerra a defender los derechos individuales sobre el interés general y el bien común. Recordemos que Estados Unidos ganó la guerra en 1945, el 2 de septiembre de ese año. Se declaró entonces el fin de la guerra. Era la idea de que Estados Unidos limpiara a Europa del virus horrendo del colectivismo, del bien común y del interés general, y que impusiera su constitución como ley en Europa. Pero, amigos, no ocurrió así. Increíblemente, a pesar de que Estados Unidos ganó la guerra, el 26 de junio de 1945 creó la ONU y, para colmo de males, Estados Unidos era miembro fundador, solo para que 3 años más tarde, en 1948, la ONU creara unos derechos humanos paralelos a los de la Constitución de Estados Unidos, con el único objetivo de lograr por la vía legal lo que no pudieron conseguir en Europa por la vía de las armas. Es decir, que el bien común de Hitler triunfara sobre las libertades individuales de Estados Unidos. No lo pudieron lograr por la vía de las armas, pero increíblemente, después de que Estados Unidos logró ganar la guerra en el campo, terminó perdiendo la guerra en el papel y en el ejercicio de la diplomacia. ¡Plop! La ironía no tiene límites. ¿Se imaginan, amigos? Literalmente la palabra de Dios se cumple a la perfección cuando el presidente George W. Bush, en su discurso
inauguracional de su presidencia, recitó Eclesiastes 9:11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes la gracia, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. ¡Wow! Por más poderosa e invencible que sea una nación, si no es Dios quien la guía, perderá la guerra, inclusive de la forma más ridícula y absurda jamás vista. Literalmente Estados Unidos, después de derrotar las invencibles fuerzas de la Alemania nazi, se hizo un harakiri, se suicidó igual que un talibán, al establecer en 1945 una entidad globalista de Naciones Unidas cuyo único objetivo final era lograr lo que Hitler no pudo lograr por las armas, ahora lograrlo por la vía diplomática. De locos. De esta forma, en 1948, la ONU introdujo su Carta de Derechos Universales, una especie de constitución global a la que todos los países estaban obligados a adherirse, que defiende ahora los derechos humanos, en donde, sí, también se incluyeron las libertades individuales de Estados Unidos, pero ahora también se introducían derechos adicionales falsos que ya hemos visto en videos pasados que defendían al bien común y al interés general. Recontraplop. Entre esos derechos están el derecho al trabajo, el derecho a la salud y a la vivienda, entre algunos. Y eso, amigos, es exactamente lo que buscaba imponer Hitler en la Alemania nazi, es decir, imponer derechos colectivos sobre derechos individuales. Recontraplop. Entonces, amigos, los derechos que protege la Constitución de Estados Unidos se conocen como derechos primarios. Grábate eso, derechos primarios. Y los derechos que introdujo la ONU, que son los mismos que defendía Hitler y los que buscaba derrotar Estados Unidos, son derechos que se conocen como secundarios. Quiere decir, como es apenas obvio, que los derechos secundarios no pueden estar por encima de los derechos primarios. ¿No es apenas lógico? Su palabra lo dice. Los derechos que priman, pues son los derechos primarios. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos no se dieron cuenta de su gravísimo error que cometieron cuando fundaron la ONU y se pusieron bajo el dominio de esta entidad europea supranacional, la cual introdujo el virus horrendo del interés general y el bien común en las constituciones de todo el mundo, falsos derechos que ni siquiera son inalienables. El derecho a la salud, al trabajo y a la vivienda son derechos colectivos, no individuales. Pero lo más increíble, amigos, la Constitución de Estados Unidos solamente defiende derechos individuales. El derecho a la salud, al trabajo y a la vivienda son derechos colectivos. Entonces miremos este concepto. El colectivo versus el individuo, eso era lo que Hitler trataba de imponer en Europa. Y esta es una visión comunista de la sociedad, donde aquellos que no trabajan igual tienen derecho a la vivienda y a la salud, aun y si no trabajan. Y la Constitución de Estados Unidos no promueve eso, promueve el derecho del individuo a trabajar y a pagar por bienes y servicios con el dinero que obtuvo a través de su trabajo. Sin embargo, amigos, el Papa Francisco, quien es la cabeza de la ONU y de la OMS, es el mismo que dijo que China es la nación que mejor desarrolla la doctrina social de la Iglesia Católica, y China es una nación comunista. Entonces, se formaron estas entidades supranacionales con el único objetivo de derrotar la Constitución de Estados Unidos, no para darle a las personas derecho a la vivienda, a la salud y al trabajo, porque es apenas obvio. No falta sino que tú salgas a dar una vuelta por las calles de tu ciudad y verás cientos de miles de personas sin trabajo, sin salud y sin vivienda. Es decir, que no cumplen lo que prometieron, sin embargo, sí están tratando de derrocar los derechos individuales, imponiendo este falso derecho a la salud. Es de locos, amigos. Entonces, el Papa es esta abominación desoladora y Estados Unidos es Jerusalén.
Jerusalén, Estados Unidos, representa la salvación por fe, por su constitución, y el Papa, la abominación desoladora, con la ONU y la OMS, representan la salvación por obras, es decir, la abominación desoladora, los derechos colectivos imponiéndose sobre los derechos individuales, el comunismo sobre el capitalismo. De locos, el interés general sobre el interés individual. Amigos, recordemos que el Papa dijo que el individualismo estaba acabando con el mundo. Plop. Entonces, miremos a la presidenta de la Comisión Europea, quien además es de Alemania, declaró que el bautismo negro es un bien común universal. Es decir, que estos son valores anticonstitucionales si los miramos de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, pero que sí hacen parte de la Constitución de la ONU y de la OMS. Es un colectivo, es un bien común. Pero ahora, amigos, resulta que como Estados Unidos increíblemente se hizo un harakiri después de haber ganado la guerra y fundó la ONU y se sometió a lo que diga la ONU, que ahora es precisamente la entidad que quiere derrotar en el papel lo que Hitler no pudo hacer en el campo de batalla con Estados Unidos. Tremendo, amigos. En este caso tienes que entender muchas cosas, porque cuando tú vas, por ejemplo, a donde un juez y le dices que tú no quieres usar bozal porque está violando tu derecho a la salud, el juez te va a decir que primero están los derechos del colectivo antes que los derechos del individuo, ¿entiendes? Porque hay una lucha entre la abominación desoladora versus Estados Unidos. La abominación desoladora promueve derechos colectivos, Estados Unidos promueve derechos individuales. Es decir, que tu derecho a tener salud individualmente no es un derecho ya, porque está por encima el derecho del colectivo. Plop. Es un sofisma. Como ya vimos, ya la historia nos prueba perfectamente hasta dónde llega este sofisma con lo que ocurrió con Hitler, amigos, porque lo único que hay realmente detrás de todo es un intento por derrotar la libertad de conciencia individual, porque eso era realmente lo que buscaba Hitler. No buscaba la salud de la nación, sino derrotar la libertad de conciencia, y es apenas obvio cuando vemos cómo terminó de devastada Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Si Hitler en verdad hubiera deseado la salud de la nación, pues hubiera hecho las paces de inmediato con Estados Unidos. Sin embargo, no fue así, porque su único interés era derrotar la libertad de conciencia, no le importaba la salud de la nación. Así que, amigos, luego recordemos que en un video pasado estudiamos que una jueza de Estados Unidos descongeló el bloqueo del mandato de bautismo negro del presidente Joe Biden, declarando que la salud del colectivo estaba por encima de la libertad de religión del individuo. Es decir, amigos, que el virus del bien común, el cual Estados Unidos derrotó en la Segunda Guerra Mundial, ahora ya hace parte de las leyes de Estados Unidos, aunque yo no sé de cuál ley porque en la Constitución no sale, pero un juez está diciendo que es legal y que ahora el bien común está por encima del bien individual. Plop. Entonces, amigos, nosotros tenemos una lucha. Es una lucha entre la abominación desoladora y la Constitución de Estados Unidos, que nos representa la palabra de Dios. Entonces, amigos, entendamos esto. La Biblia no defiende los derechos del colectivo ni defiende el bien común. La Biblia defiende los derechos del individuo, amigos. Y esto es supremamente importante para entender por qué es clarísimo que el Papa de Roma es el anticristo, es la abominación desoladora, porque defiende cosas totalmente contrarias a la Biblia. Leamos en Éxodo capítulo 21, versículo 28 al 29. Si un buey acorneare, hombre o mujer, y a causa de ello muriere,
el buey será apedreado y no se comerá su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey era acorneador desde ayer y antes de ayer, y a su dueño le fue notificado, y no le hubiere guardado, y matare hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Sin embargo, miremos esta doctrina enfermiza del bien común, en donde te dicen los estados que si tú mueres por recibir el bautismo negro, no ha pasado nada, porque el interés general está por encima del interés individual. ¿Entiendes, amigos, lo torcido y satánico de eso? Mientras la palabra de Dios que dice que si aquella persona, sabiendo que ese buey era acorneador, lo tenía conocido y a pesar de eso no le importó y el buey mató a alguien, esa persona también debía morir. En este caso, las empresas farmacéuticas tienen conocimiento que sus medicamentos causan la muerte y aún así se los siguen suministrando a las personas y luego la persona muere. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios que debe ocurrir con los gerentes de estas empresas y todos los que promueven sus medicamentos? Pues que también mueran. Plop. Sin embargo, amigos, miremos lo que dice la jueza de Estados Unidos que descongeló el bloqueo del mandato de bautismo negro del presidente Joe Biden. Leamos que los peticionarios, es decir, los que objetaron el mandato de bautismo negro de Joe Biden, no han demostrado que ninguna lesión por levantar la suspensión compensa las lesiones al gobierno y al interés público. Increíble, amigos. Entonces, ahí vemos la subversión de la palabra de Dios y de la Constitución de Estados Unidos. Porque en la Biblia no aparecen por ningún lado el interés público, ni tampoco el bien común, o que estén por encima del bien individual. Y en el caso del buey, cuya labor es para la agricultura, que es una actividad de interés público, no tiene por qué esto permitir que el buey quede impune y el dueño del buey también, debido a que murió una persona víctima de ese buey acorneador. Es decir, que el que causó el daño al individuo debe pagar por el daño causado al individuo. Sin embargo, amigos, vemos que estas empresas farmacéuticas no se hacen responsables, ni tampoco los estados, de los daños causados a los individuos. ¿Y es por qué? Porque el bien común está sobre el bien individual. Es decir, amigos, es obvio que lo que hay en el mundo es una guerra ideológica en donde están en lucha estas instituciones europeas como la OMS y la ONU en contra de la Constitución de Estados Unidos que defiende los derechos individuales. Porque en Estados Unidos es un país que toda la vida se ha mostrado como defensor de los derechos del individuo, en donde, por ejemplo, si tú caminas en un supermercado y te resbalas y te golpeas la cadera, tú en Estados Unidos recibes una indemnización de los dueños del supermercado. En el resto de países, por ejemplo en Sudamérica, el vigilante te ayuda a pararte en el mejor de los casos y con las mismas te tienes que ir del supermercado y no pasa nada y nadie te va a indemnizar ni nada de nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de países tienen este problema en donde su ley no garantiza la protección del individuo, sino que defiende el bien común. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios, vemos que la palabra de Dios nos dice que el individuo que fue acorneado y murió tiene derecho a que se imparta justicia aún y si murió, y el dueño del buey debe morir porque sabía que ese buey era acorneador. Y asimismo vemos entonces que no se puede decir que en nombre del bien común y el interés general, y que debido a que el buey estaba desarrollando una actividad esencial como la agricultura que beneficia al colectivo, entonces ahora por eso ni el dueño del buey ni el buey pueden ser juzgados porque la sociedad necesita que produzcan comida. Eso es algo satánico. Eso, amigos, sería precisamente el bien común sobre el bien individual.
Pero ya vimos qué dice la palabra de Dios. El bien individual es el que está sobre el bien común. Aun y cuando el buey puede ejercer una labor que es de interés general como la agricultura, vemos que debido a que le causa un daño a un individuo, ese buey y su dueño deben morir. Es increíble entonces cómo podemos ver clarísimo que lo que hay en estos momentos en el mundo es una lucha entre el anticristo versus la palabra de Dios. El anticristo nos representa al bien común, al interés general y a los derechos colectivos o secundarios establecidos por la ONU y la OMS. Y la palabra de Dios nos representa la Constitución de Estados Unidos, la salvación por la fe. Amigos, entonces, miremos lo que pasaba en la Biblia. Leamos en Números capítulo 35, versículo 15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, para el extranjero y el que more entre ellos, para que huyan allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Entonces, la palabra de Dios también nos enseña que si una persona le causa la muerte a otra de manera inintencional, es decir, producto de un caso fortuito, esa persona no moría, sino que podía irse a otra ciudad para que los familiares de la víctima no le hicieran nada. Y esto ocurre, por ejemplo, en casos de accidentes de caballos, o hoy en día sería un accidente de tránsito, en donde no por culpa tuya alguien muere, y bueno, entonces de repente la Biblia muestra que esa persona no debía morir por haberle causado fortuitamente la muerte a otra persona. Pero luego leemos en Números capítulo 35, versículo 16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, y el homicida morirá. Así que ahora vemos algo muy distinto. Hay una herramienta de por medio que es usada para penetrar en la humanidad del individuo que muere producto de dicha herramienta. Y esa herramienta es una herramienta de hierro. Y amigos, hasta donde yo sé, la jeringa tiene algo de hierro usado precisamente para penetrar en tu humanidad. Y finalmente, esa jeringa puede causarte la muerte. La pena para aquel que usara una herramienta de hierro en contra de otra persona era la muerte. Y esto, por supuesto, bajo el viejo pacto. Sin embargo, hoy diríamos que la pena para una persona que usa un instrumento de hierro en contra de la humanidad de otra persona y esa otra persona muere, sería, por ejemplo, 50 años de prisión, etc. No la muerte, pero al final hay justicia en contra de esa persona que usa un instrumento de hierro para penetrar la humanidad de un ser humano y luego le causa la muerte. Hoy nosotros tenemos fabricantes de medicamentos que saben muy bien que ese medicamento puede causar la muerte y aún así lo siguen promoviendo. ¿Por qué? Porque la muerte del individuo no importa, porque lo importante es el bienestar del colectivo. Si unos pocos individuos mueren, la nueva doctrina de la OMS y de la ONU de los derechos colectivos está por encima del interés individual. Sin embargo, como les dije al principio, los derechos primarios priman sobre los derechos secundarios. Es apenas obvio. Pero hay una guerra. La abominación desoladora es el Papa Francisco con la OMS en contra de Estados Unidos y su Constitución. Y ahora vemos que se está alzando un instrumento de hierro en contra de los individuos, con el sofisma de que se está protegiendo el interés general, pero a la final se está causando un daño irreparable en todos los individuos, en la nación y en su constitución, que es Estados Unidos. Increíble. Entonces miremos, amigos, lo avanzado que está este conflicto entre la abominación desoladora y Estados Unidos, en donde Estados Unidos literalmente está con las manos atadas, no sabe qué hacer, literalmente está de rodillas. Estados Unidos está casi vencido, amigos, es impresionante. Se suponía que la única nación libre del virus del bien común en su constitución era Estados Unidos. Pero ahora vemos inclusive que las palabras daño irreparable
aparecen en el documento final de esta corte que descongeló el bloqueo del mandato del bautismo negro del presidente Joe Biden. Es increíble, sí. Ahí apareció la palabra daño irreparable, que son las mismas palabras que la reina Esther le dijo al rey Asuero en Esther capítulo 7 versículo 3 al 4. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces, la reina Esther nos representa a los dos testigos, amigos. Nos representa la palabra de Dios. Sí, la reina Esther y todos los judíos eran muertos. Eso sería un daño irreparable para el reino del rey Asuero. Entonces, esto sigue hoy en día. Cuando vemos lo que se habló en esta corte en Estados Unidos, vemos la profecía cumpliéndose al pie de la letra, porque en los tiempos de Hitler, el único pueblo que estaba como una piedra en el zapato, en contra del bien común, era el pueblo judío, por sus tradiciones que no se asimilaban con las tradiciones del pueblo alemán. Hoy, de la misma manera, el único pueblo que está en contra del bien común, que es el catolicismo, es el pueblo verdaderamente cristiano que guarda la ley de Dios, que es la Torá. En este caso, amigos, el que practica la Torá no guarda las tradiciones del bien común, que son el reposo en domingo, no celebra la Navidad, no celebra los festivos paganos dedicados a los santos, y tampoco come los alimentos inmundos que come el pueblo, y mucho menos recibe sus medicamentos inmundos. Entonces vemos que las palabras de la reina Esther son clave cuando hay un decreto de eliminar la libertad religiosa. En este caso ahora, ese decreto está siendo impartido en Estados Unidos y nosotros entonces vemos con nuestros propios ojos que Estados Unidos va a perder esta guerra. Es lamentable y su declive va a ser impresionante. Aquella otrora nación llena de prosperidad, de rascacielos y de modernidad, se va a convertir en un cementerio de fábricas abandonadas y sus ciudades llenas de drogadictos, personas sin derecho a salud, ni vivienda, ni trabajo, de locos. ¿Y todo por qué? Porque literalmente se dedicaron a perseguir al único pueblo cuya luz podía revivir y restaurar a la nación de su caída. Ahora, amigos, la acusación de la ONU y de la OMS en contra de los verdaderos cristianos es precisamente que guardamos las leyes de Dios, que guardamos la Torá, porque estas organizaciones vienen de parte del Papa de Roma. El que guarda la Torá no tiene el bien común sobre el bien individual. El que guarda la Torá defiende los derechos individuales, y el capitalismo es un derecho individual. Por supuesto que la Torá no es comunista, la Torá es capitalista. Entonces, amigos, todo es más increíble cuando en este documento que emite esta corte de descongelar el bloqueo del mandato de bautismo negro del presidente Joe Biden, vemos que aparece el 666 2 veces. ¡Plop! ¿Quién se puede inventar semejante coincidencia? Porque, amigos, que aparezca el 66 precisamente ahí, de locos. Es increíble, amigos. Luego recordemos lo que dice la palabra de Dios en Números capítulo 19 versículo 11. El que tocare cadáver de cualquier persona humana 7 días será inmundo. Se removerá el pecado al tercer día con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se remueve el pecado, no será limpio al séptimo día. Ok, amigos, pongan atención, porque en general cuando nosotros hablamos de pecado, solamente creemos que se trata de no robar, no matar, o los 10 mandamientos. Pero ahora la palabra nos dice claramente que el que toca un cuerpo muerto peca, amigos, es un pecado. Ahora, recordemos que el bautismo negro tiene dentro sangre de fetos asesinados. Es decir,
que tú cuando recibes el bautismo negro estás tocando el cadáver de ese feto. No solo lo tocas, por supuesto, lo estás introduciendo dentro de ti y lo estás mezclando con tu ADN. Es decir, que lo estás haciendo parte de la fibra más básica de tu organismo. No solo el cadáver ahora es parte de ti, sino que ahora también es imposible que tú puedas limpiarte de ese cadáver, porque por supuesto no hay manera de limpiar tu ADN. Así que amigos, esto te haría eternamente pecador, eternamente inmundo ante los ojos de Dios, toda vez que no tienes manera de limpiarte de lo inmundo. Leamos en Números capítulo 19 versículo 13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, y inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Amigos, esto es de locos. Como sabemos, estamos en la celebración de la fiesta del día de la expiación, en donde debemos entrar al lugar santísimo de la mano del sumo sacerdote que es Jesucristo, no el Papa de Roma. Plop. Entonces, ¿qué pasa? Justo cuando Jesús se prepara para expiar los pecados de todas las personas del mundo, tú deberías estar afligiendo tu espíritu y dejando atrás el pecado, como dice la ley. Pero al contrario, resulta que tú te dispones a violar la ley, a pecar de una manera soberbia, recibiendo el ADN de un muerto, es decir, el ADN del feto abortado con el que hicieron el bautismo negro. Por lo que la ley entonces nos dice que el que así hace, contamina su cuerpo y también contamina el templo de Jehová. Y el veredicto es que será cortado de Israel. El veredicto para esa persona es: inmundo será, pecador será para siempre. Y eso cuadra perfectamente con lo que leemos en Apocalipsis capítulo 22 versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, amigos, Jesús como sumo sacerdote finalmente declara un veredicto final sobre todas las personas. Unos están salvados, son los justos, y otros están perdidos para siempre, son los inmundos. En este caso, en el antiguo Israel, la persona, cuando pecaba tocando el cuerpo muerto de algún individuo, podía limpiarse de esa contaminación que recibía. Y, por supuesto, no lavándose con agua normal, como se hacía cuando una persona tocaba el cadáver de un animal inmundo. Pero ahora, cuando tocaba el cadáver de un humano, debía lavarse con un agua especial, el agua de la purificación, pero mezcladas con las cenizas de una vaca perfecta, la cual es sacrificada precisamente para limpiar a los inmundos. Leamos en Números capítulo 19 versículo 2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y luego dice: y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Es decir, que la vaca representa a Jesucristo. Muchas personas se preguntan: ¿por qué los pecados pasados sí tienen perdón? ¿Y por qué el bautismo negro no tiene perdón? Y esto se debe a que la intercesión de Jesucristo, la cual estuvo presente para los pecados pasados, ya no está para los pecados del 666, es decir, el bautismo negro. En este caso la intercesión de Jesucristo no aplica, porque es un veredicto final sobre el pecador. Como ya leímos, el que es inmundo será inmundo para siempre. Pero además, aquellas personas que tocaron el cuerpo muerto de un individuo, pues lo tocaron un día, vamos a suponer que un familiar murió, pues lo tocaron ese día cuando murió, y luego enterraron al familiar, y por tal motivo pues ya no lo volvieron a tocar. Por eso esa inmundicia, ese pecado de haber tocado el cuerpo muerto, puede ser limpiado, pero no así nada más. Se necesita que sea limpiado a través de Jesucristo, ¿sí? Como había venido ocurriendo en el pasado. Pero luego hoy tenemos algo extraño que nunca antes habíamos visto. Tú tocas el cuerpo muerto de un feto abortado. No solo lo tocas
con tus manos, no, lo estás tocando a nivel molecular. Y entonces, ¿cómo dejarás de tocarlo? Si se ha metido dentro de tus moléculas, ahora siempre estará ahí, dentro de ti, es parte de tu cuerpo. El ADN del muerto se ha recombinado con tu ADN. Por más que Jesús quiera expiarte y limpiarte de tu inmundicia, mañana te vas a levantar estando inmundo nuevamente, porque de continuo siempre vas a tener el ADN del cuerpo muerto dentro de ti, en tu ADN. Porque, amigos, pensemos en algo, poner sangre de un muerto en un ser humano vivo es algo antinatural, es grotesco, ¿cierto? Es decir, es algo que jamás se concibe. Pero ahora el ser humano ha logrado tanta tecnología que puede usar químicos y lograr que esa sangre de ese muerto sea limpiada y lavada y desinfectada y purificada hasta el punto que solo queda su estructura molecular y por tanto la sangre pues no se pudre como se debería pudrir la sangre de un muerto. Entonces ahora la ciencia logra lo que antes era imposible, es decir, evitar que la sangre del muerto se pudra. Ahora la sangre del muerto se preserva en ese frasquillo por mucho tiempo. La tecnología ha logrado eso. Pueden tomar esta sangre del muerto y tenerla ahí para inyectártela cuando quieran. Y así toman la estructura molecular de ese muerto, la llaman mensajero ARN, la meten en tus células y a estas personas no les importa nada. Pero la ley de Dios nos dice que ahora tú eres inmundo para siempre, porque tienes dentro de ti el cuerpo de un muerto. Es increíble. Entonces, amigos, te han convertido literalmente en un muerto viviente, porque tienes dentro de ti ADN de ser humano muerto. Plop. Leamos en Números capítulo 19, versículo 17 al 18. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo, y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieron, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Increíble, amigos. ¿Y con qué purificaban al inmundo? Con un hisopo. Y ya vimos en videos pasados cómo hoy en día el demonio hace todo lo contrario, hace inmunda a la persona con un hisopo. De locos. Entonces vemos este problema. Antes la persona pecaba pero podía arrepentirse, porque su pecado era momentáneo. Alguien murió en su casa, tocó el cuerpo muerto, pero luego se purificó. La persona pecó porque la Biblia nos dice que tocar el cuerpo muerto de un ser humano es pecado. Es pecado. Pero bueno, la persona lo tocó porque era su mamá, etc. Esa persona tenía la posibilidad de arrepentirse y de purificarse de su pecado. Ahora resulta que hay algo que la ciencia ha creado. Lo llamamos bautismo negro. Te mete el ADN de un muerto humano, un bebé que fue asesinado en el vientre materno, y te lo introducen a nivel molecular a través de un mensajero ARN. Y se queda en tus células para siempre, haciéndote inmundo, para siempre, haciéndote pecador por los siglos de los siglos, sin posibilidad de redención. Porque si Jesús te redime, mañana seguirás estando inmundo, seguirás tocando el cuerpo muerto, porque está dentro de ti. ¡Wow, amigos! Entonces no hay ceremonia de limpieza para ti. Alguien dirá, pero bueno, Ecusatón, no hay nada imposible para Jesús. Él puede limpiar el ADN de la persona, que ahora tiene ADN de muerto en su ADN. Pero nosotros estamos viendo manifestado algo en el campo físico, que ha ocurrido en el campo espiritual. Simplemente tú has rechazado la palabra de Dios y al final, pues lo que ha ocurrido espiritualmente se ha manifestado en el campo físico. Te has hecho inmundo para siempre. Por esto nosotros hemos llamado a esto el bautismo negro, el 666, porque has recibido un sello, el sello del demonio, y por tanto este individuo inmundo ya no puede ser purificado ni limpiado con el sacrificio de Jesucristo. Entonces se cumple lo dicho por el tercer ángel. Leamos en Apocalipsis 14, versículo 9 al 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual estará echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero.
Amigos, pongan atención, porque este mensaje del tercer ángel es durísimo. ¿Saben por qué? Porque no incluye la palabra arrepentimiento. Si alguno adora a la bestia, que se arrepienta, no, así no dice. Si alguno recibe la marca, que se arrepienta, no lo dice así, amigos. No aparece la palabra arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ocurre que los que adoran a la bestia y reciben la marca en su frente o en su mano, despreciaron el regalo de Jesús. ¿Y cuál era ese regalo? El arrepentimiento, amigos. Y esto es lo que el cristiano común desprecia de continuo, porque el tercer ángel no habla ya de arrepentimiento. ¿Y por qué no, amigos? Porque lo despreciaron. Y por esto estas personas reciben ahora la ira de Dios y son lanzados al lago de fuego. Es lamentable. Entonces vemos este problema. Tú recibes un ADN de muerto en tu cuerpo. Ya no te puedes purificar, porque el ADN ahora permanece dentro de ti. Y esto va ligado a ese mensaje del tercer ángel, el cual no incluye arrepentimiento. Se suponía que esa era la prédica central del evangelio. Sí, mira, arrepiéntete, hermano. Sí, yo me arrepiento hoy y mañana, pero también peco hoy y mañana, y me vuelvo a arrepentir hoy y mañana, y así hago todos los días, y resulta que eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de pecar. Pero finalmente, para esos que todos los días pecan y piensan que luego se van a arrepentir y siempre están pecando, nunca estudiaron el mensaje del tercer ángel, el cual dice que no hay arrepentimiento, es decir, es una decisión final. Y es lo que vemos con el bautismo negro. Cuando tu ADN es contaminado para siempre con el ADN de un bebé muerto, es realmente algo que parece salido de una película de terror, amigos. Y resulta que todas las personas lo aclaman, aplauden y lo desean. Dicen que es su bien común, y resulta que su bien común es que todos colectivamente van a ser arrojados al lago de fuego. Ese es su verdadero derecho colectivo, plop. Ahora, todas estas personas son inmundas para siempre cuando se han contaminado con el cuerpo muerto en su ADN. Ya no hay expiación que pueda purificarlos, porque su ADN es inmundo para siempre. ¿Y quién puede limpiar ese ADN? Se ha causado un daño irreparable. Y Jesús podía limpiarlo, pero no lo va a limpiar, porque precisamente lo que han hecho es la manifestación física de algo espiritual, y eso es que nunca se arrepintieron. Y como despreciaron el arrepentimiento, luego Jesús mandó el mensaje del tercer ángel, en donde no hay arrepentimiento. Cometes el error y no hay arrepentimiento. De locos, amigos. Entonces, ¿qué pasa con los jueces de la tierra? Que no imparten justicia. ¿Y por qué no imparten justicia? Porque no conocen la ley. Porque si conocieran la ley, supieran que Dios defiende los derechos individuales y no el bien común ni el interés colectivo. Dios defiende a todo individuo al que le cometan una injusticia. Todo aquel que levante un instrumento de hierro en contra de un individuo, el Padre Santo y Celestial es vengador de esas personas que hicieron esa injusticia y mataron a ese individuo, levantando instrumento de hierro sobre él. Entonces, amigos, nosotros estamos viendo que colectivamente se están cometiendo tremendas injusticias. Todo esto es prueba, amigos, de que la abominación desoladora está derrotando la Constitución de Estados Unidos. Esta jueza declarando entonces que el bien común está por encima del bien individual, cuando eso no aparece en la Constitución de Estados Unidos. Y luego vemos, amigos, que las personas no tienen conocimiento de la ley, ni tampoco la jueza, ni tampoco las personas de la calle, y que se están haciendo inmundos para siempre, porque en donde debían enseñarle la Torá, no les enseñaron la Torá, sino que les enseñaron el evangelio de la prosperidad y de la justicia social de la Iglesia Católica. Plop. Finalmente, amigos, estas personas cometieron un pecado, el pecado de tocar el cuerpo muerto de un ser humano. No lo tocaron con sus manos, lo tocaron a nivel molecular, lo tocaron con sus fibras internas de su ser. Y ya no puede ser quitado ese cuerpo muerto de ahí, amigos. No puede ser. Y entonces, ¿qué arrepentimiento hay?
Es imposible que te arrepientas porque te has hecho inmundo para siempre. Es decir, que el pecado que tú has cometido no es realmente el pecado en sí. El hecho de que te hayas hecho inmundo por tocar un cuerpo muerto, no es eso lo que te ha causado la perdición eterna, sino que nunca quisiste aprender de la ley de Dios y que nunca te arrepentiste. Y que finalmente, porque nunca te arrepentiste, llegó un día y te quitaron el privilegio de arrepentirte. El tercer ángel entonces declaró que no hay arrepentimiento para el que adore a la bestia y a su imagen y reciba la marca en su frente o en su mano derecha. Eso que tanto despreciaste, un día lo perdiste. Y cómo llorarán algunos para tenerlo de vuelta, pero ya nunca más podrán tenerlo. El arrepentimiento, amigos, es de locos. Hasta pronto.